Vamos a dar inicio a la presentación del ingeniero Santiago Sotullo con el tema Ingeniería de Confiabilidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Seguramente habrá mucho que aprender de este tema. Santiago, muy buenos días, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Roberto. Excelente todo hasta aquí. Y bueno, nuevamente un placer compartir con ustedes y más en este día de celebración, del mantenimiento, de aprendizaje, de compartir conocimientos. ¿Se está viendo ya la pantalla? Ahí está, perfecto. Bien, hoy nos toca presentar entonces Ingeniería de Confiabilidad, qué es y para qué sirve. Cuando empecé a preparar esta presentación, y confieso que hasta ayer pasada la medianoche, estaba en duda y tenía un montón de slides sobre, por un lado, algo más técnico, más normativo, más etcétera, con mucha definición pesada, o por otro lado, algo más conceptual. Por suerte, elegí esta segunda opción porque en las presentaciones anteriores, Gabriela, Félix y Viviana me han facilitado la tarea con muchas de sus presentaciones y seguramente así lo iremos haciendo todos con los que vengan luego en toda esta gran jornada de 12 horas. Evidentemente los últimos tendrán ya muchas referencias para hacer y les facilitará su presentación. Primero que nada, ¿qué es la ingeniería de confiabilidad? Y es una ingeniería, una disciplina de ingeniería que permite aplicar conocimientos científicos a componentes, productos, activos, ¿no? Plantas, procesos. En definitiva, para garantizar que estos elementos, estas entidades, realicen la función prevista sin fallas durante un tiempo requerido y en un entorno, en un contexto operacional específico. Entonces, es una disciplina que partió en el diseño, en la ingeniería de diseño, y está muy estrechamente relacionada con todo lo que tiene que ver con la estadística, la teoría de probabilidades y los análisis cuantitativos en general. Y acá hay algunos ejemplos de áreas donde se trabaja: análisis de datos, de confiabilidad, modelos de interferencia probabilística, tensión, resistencia, redes de confiabilidad, series, paralelos, etc. Pero a la vez, ¿para qué sirve? ¿Verdad? ¿Por qué es importante para nosotros en el mundo del mantenimiento? Y es una disciplina que se encarga de asegurar que los productos, los activos en general, cumplan las necesidades y expectativas de los clientes. Esto es lo que llamamos funciones, de manera confiable y rentable a lo largo de toda la vida. Y podríamos además agregar segura, ¿verdad? Por aquel famoso triángulo de riesgo, costo y desempeño. Entonces, en ingeniería de confiabilidad nos enfocamos en el análisis sistemático y cuantitativo de los sistemas. Como bien marcaba Viviana recién, que nos hacía un excelente raconto de la historia del desarrollo de muchas de las herramientas principales de confiabilidad, lo que en un principio empezó como análisis cualitativo, luego, y con la ayuda de los software hoy en día, se ha convertido en un análisis cuantitativo. Y el análisis cuantitativo y la modelación matemática y estadística hacen parte fundamental a la ingeniería de confiabilidad. Hoy ya, prácticamente en un cuarto de siglo XXI avanzado, decir que estamos haciendo confiabilidad o ingeniería de confiabilidad sin hacer análisis cuantitativo, con mero análisis cualitativo, es atrasar 50 años casi, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ese enfoque cuantitativo, ¿qué es lo que busca? Pues mejorar esa capacidad de esos productos o activos para cumplir esas funciones previstas, para minimizar el riesgo de falla. Y para ello, obviamente, se utilizan un montón de herramientas, entre otras, la clave del análisis de modos de falla. Porque la esencia, como bien lo decía Félix, el enemigo contra el cual estamos combatiendo son los modos de falla que con diferente probabilidad y con diferente impacto, diferente efecto de falla, podrían alterar esa capacidad de nuestros activos de cumplir sus funciones en forma segura, en forma rentable, ¿verdad? Y en forma exitosa para lo que sean los objetivos del negocio de quien gestiona esos activos. Entonces, mirando el ciclo de vida, obviamente la ingeniería de confiabilidad surgió aquí, pero su prima hermana, la ingeniería del mantenimiento, que en general aparece aquí, tiene mucha relación, ¿verdad? En un ciclo de vida típico tenemos desde la idea conceptual, el anteproyecto o prefactibilidad, el proyecto, la factibilidad, la ingeniería de detalle, luego viene la compra, el montaje, el comisionamiento, la puesta en marcha y luego todo el resto del ciclo de vida de operación y mantenimiento. Muchas veces, por no aplicar buena ingeniería de confiabilidad en las etapas tempranas,
cometemos el error de elegir un proyecto barato que termina saliendo caro y con un ciclo de vida más corto, ¿verdad? El tema es que en las etapas tempranas de los proyectos, cuando apenas se ha gastado poco dinero de la inversión inicial, estamos congelando a futuro una parte importante del costo de ciclo de vida. O dicho de otro modo, si miramos el ciclo de vida en todas sus etapas, obviamente para pensar en confiabilidad y mantenimiento tenemos que arrancar desde el inicio. ¿Por qué? Porque hay un costo-beneficio asociado a ello. Si yo descubro un error, y de eso se trata, ¿no? De descubrir modos de falla que se puedan corregir o eliminar, en las etapas tempranas de los proyectos, el costo del cambio es mucho más económico que si lo descubro más adelante. Y la proyección es geométrica. Entonces, obviamente en las etapas iniciales, donde nació la ingeniería de confiabilidad para el diseño de productos, de activos, de entidades, de ítems, es donde debe trabajar y donde se deben poner estos conceptos. El tema es que la ingeniería de confiabilidad tiene dos partes, ¿no? Una parte de diseño de productos propiamente, que dio origen a la metodología y a la disciplina, pero otra que tiene que ver con el diseño de estrategias de mantenimiento. Y ahí es donde se solapa con nuestra querida ingeniería de mantenimiento, que hoy celebramos, y que otros colegas también van a hablar de la disciplina de ingeniería de mantenimiento. Pero esencialmente, si hablábamos de la ingeniería de confiabilidad como esa disciplina de ingeniería que permite asegurar que los activos, para enfocarnos en ellos, cumplen la función, entonces el diseño tiene primero que asegurar la capacidad inicial de ese activo. El diseño tiene que ser tal que le dé al activo una capacidad inicial que esté por encima de esa función que queremos que haga. Y por lo tanto debe haber el adecuado margen de deterioro. ¿Para qué? Para que el activo pueda ser mantenible. Si yo tuviera un margen de deterioro muy pequeño, rápidamente, por acción del uso del activo, independiente de que sean fallas aleatorias o dependientes del tiempo, según modo de falla, en algún momento requiere mantenimiento, porque si no entraría en falla, lo volvemos a poner en condición original y así por delante. Si ese margen es pequeño, nuestra frecuencia de falla es alta y por ende nuestros costos de mantenimiento son altos y eventualmente si esos modos de falla tienen riesgo de seguridad o ambiente, pues la cosa se complica. Si el margen es grande, la mantenibilidad aumenta, pero entonces el problema que tengo es que me sale muy caro el activo y quizás sea demasiado cara la inversión. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio, el óptimo que decimos, entre lo que es la inversión inicial, lo que es la confiabilidad y mantenibilidad del activo y lo que van a ser los costos futuros de operación y mantenimiento con los niveles de seguridad y de desempeño que queremos desear. Por eso que ese triángulo costo, riesgo, desempeño, y cuando hablamos de costo, hablamos del costo del ciclo de vida, ¿verdad? Es un triángulo en el cual justamente debemos siempre estar manteniendo ese equilibrio. Y en esto de la ingeniería inicial hay muchísimas herramientas. Obviamente hoy 20 minutos no dan para hablar de todas ellas, pero hay muchísimas herramientas que nosotros podemos aplicar en todas las etapas. Desde el RBD, mal llamado, el RBD es la sigla de Reliability Block Diagram, diagrama de bloques de confiabilidad, que permite hacer análisis de sistema y evaluar las relaciones capacidad-disponibilidad de los sistemas. Es algo que se puede usar desde el inicio, aumentando el nivel de detalle a medida que avanzamos en el desarrollo de los proyectos. Los FEMEA o FEMECAS iniciales, al principio en modos de falla dominantes, que luego se van convirtiendo en un RCM y que terminan en los planes de mantenimiento. Los análisis de riesgo con HAZOP preliminares, HAZOP al P&ID, en fin, análisis de vulnerabilidades o otros tipos de metodologías como el árbol de fallas, el costeo de ciclo de vida para tomar decisiones de compra o eventualmente en el futuro decisiones de recambio de activos. Y solo una muestra, hay algunas cuantas más también. Estas herramientas son los que nos permiten eso que se llama hacer los análisis RAMS, Reliability, Availability, Maintainability y Safety. O sea, es un conjunto. Mucha gente a nivel digamos así, del lenguaje común suele confundir el análisis RAMS con los diagramas de bloques de confiabilidad, pero si uno va a las normas que hablan de análisis RAMS, en realidad análisis RAMS es todo el conjunto de estas técnicas para asegurar que ese proyecto de planta, de activos que estamos desarrollando, cumpla las funciones y podamos garantizar el óptimo costo, riesgo y desempeño a lo largo de todo el ciclo de vida. Pero cada una de esas herramientas daría para hablar 20 minutos, media hora, un día. Los que me conocen saben de que soy muy charlatán y me encantan estos temas. Pero hablábamos de
los dos primos hermanos, ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. Y es interesante empezar a distinguir, porque una vez que confiabilidad llegó al ciclo de vida en la parte de operación y mantenimiento, que salió del diseño, alguien pudo pensar, y durante mucho tiempo la gente se confundía y lo usaba de esa manera, que ingeniería de confiabilidad era un nuevo bonito nombre para la ingeniería de mantenimiento. Y no. Son dos ingenierías que tienen muchas cosas en común, requieren mucho conocimiento en común, pero tienen responsabilidades y enfoques diferentes, ¿verdad? La gestión del mantenimiento, aquí llamada gestión del trabajo de mantenimiento, tiene que ver con que si yo detecto en una organización industrial, con respecto a algunos activos, alguna planta o instalación, algún nivel de ejecución pobre del mantenimiento, deba entonces desarrollar una buena gestión del trabajo para lograr una ejecución efectiva, ¿verdad? Y eso es lo que todos los jefes de mantenimiento en todo el mundo, y en particular en nuestras Américas, dado que estamos en el Copimán, desde Alaska a Tierra del Fuego, de donde nos saluda Viviana, hemos hecho esto, hemos intentado hacer esto, mejorar nuestra gestión a través de mejorar la planificación, la programación y la ejecución del mantenimiento. El problema es que hacer esto, si yo estoy trabajando con una estrategia pobre, es simplemente hacer 10% más eficiente el trabajo equivocado. No gano nada. Ahora, ¿alguna vez a ustedes les pasó que sentían que estaban haciendo tremendo esfuerzo, sudando la camiseta, como se dice deportivamente, y no veían resultado? Si eso les pasó, es porque estaban en esta situación. Ustedes tenían un plan de mantenimiento que no estaba alineado con los verdaderos objetivos del negocio y de la gestión de activos, y estaban haciendo un esfuerzo por hacer lo mejor posible un trabajo que estaba equivocado. Entonces, es importante, al mismo tiempo que mejoramos la gestión del trabajo, también asegurar la gestión de la estrategia. Y ese es el rol de la ingeniería de confiabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si detecto estrategias pobres, analizo modos de falla para identificar las estrategias más efectivas. Para que tengan una idea, los planes de mantenimiento tradicionales, basados básicamente en el preventivo a tiempo fijo, sin incluir predictivo, condición y demás, suelen tener de 40 al 60% de tareas inútiles que no agregan valor. O sea, de 40 a 60% es el ahorro en costo de ciclo de vida que un buen análisis de confiabilidad le puede dar a las organizaciones. Ni que hablar además el ahorro en términos de disponibilidad o de mayor seguridad y demás. O sea que claro que es súper importante efectivizar la estrategia. Ahora, obviamente, hacer solo una mejora de estrategia y tener una ejecución mala tampoco sirve de nada, porque, como dicen en mi país, es como tirarle margaritas a los chanchos, ¿verdad? No adelanta nada. Debemos necesitar trabajar en sincronía ambas actividades para que la buena gestión del trabajo se base en una buena gestión de estrategia y entonces tener una ejecución efectiva sobre la base de una estrategia efectiva. Y eso es lo que nos va a garantizar un desempeño predecible, una operación segura y, en definitiva, esa frase que en la empresa donde trabajo, Amp Reliability, siempre decimos que es nuestro lema, que es hacer realidad la confiabilidad, ¿verdad? Entonces, el concepto de mejorar la gestión del trabajo lo que hace es reducir los tiempos de parada, ¿verdad? Tiempo medio de reparación. No cambia la confiabilidad o tiempo medio entre fallas. Paradas más cortas. Por otro lado, mejorar la gestión de las estrategias, eso sí, al identificar causas de falla, los famosos modos de falla, al atacarlos, combatirlos, algunos los elimino, otros reduzco su efecto y otros reduzco su frecuencia, logro aumentar el tiempo medio entre fallas, además de los otros elementos. Entonces, lo que buscamos es el mejor de los dos mundos. Yo quiero tener menos paradas con la ingeniería de confiabilidad combinado con paradas más cortas con la ingeniería de mantenimiento. Y eso es lo que se trata un poco este trabajo en equipo. ¿Por qué necesitamos de las dos? ¿Por qué no es una sola cosa? ¿Por qué el jefe de mantenimiento, como parecía hasta ahora un paradigma, no puede hacer todo a la misma vez? Tradicionalmente lo hicimos así, pero teníamos un problema. Nos quedábamos solo en planificar, programar y ejecutar, y el plan de mantenimiento quedaba congelado en el tiempo por muchos años. ¿Y esto por qué pasaba? Porque la actividad de planificar, programar y ejecutar es una actividad que tiene un horizonte de tiempo de corto y medio plazo, ¿verdad?
corto plazo porque puede haber fallas y hay que atender el correctivo, y medio plazo porque yo tengo un backlog, una lista de trabajos programados, tengo un programa de 52 semanas que está de acuerdo al presupuesto anual. O sea, mi horizonte de tiempo son las próximas 24 horas, la semana, el mes y el año que tengo por delante. Y ese normalmente es el horizonte de tiempo del ingeniero de mantenimiento, que está en planificación, programación y ejecución. En cambio, el ingeniero de confiabilidad, que tiene que definirle las estrategias para estar siempre alimentando al ingeniero de mantenimiento con el mejor plan de mantenimiento posible, tiene que estar pensando en largo plazo. ¿Por qué? Porque la ingeniería de confiabilidad, para demostrar que un plan es mejor que otro, que un plan optimiza más el desempeño, la seguridad y el costo que otro, requiere hacer análisis de costo de ciclo de vida, que son análisis a décadas. Por lo tanto, si ponemos a la misma persona a cubrir la responsabilidad de corto y medio plazo y de largo plazo, o dicho de otro modo, la misma persona atendiendo lo urgente y lo importante, la experiencia nos muestra que termina dedicándose exclusivamente a lo urgente y no le da corte a lo importante. Y esto ha pasado por décadas en los grupos de mantenimiento. Por eso ahora necesitamos que los ingenieros de mantenimiento y la organización de gestión de mantenimiento se dediquen a eso, y que los ingenieros de confiabilidad estén siempre revisando los datos históricos, analizando con Weibull toda la historia de fallas, que es una tarea muy importante, registrar la historia, en fin, para poder estar haciendo la mejora continua de los planes. No importa cómo ustedes le llamen a la herramienta para definir planes, la clave es que todos los planes de mantenimiento estén basados en un análisis continuo de los modos de falla. Y ahí entra el predictivo que Félix Lavoie nos explicaba muy bien, y la importancia de ese monitoreo continuo de esos modos de falla. Obviamente, como bien dijo Félix, de nada sirve gastar en predictivo, en sensores y demás, si no conozco cuáles son esos modos de falla. ¿Y por qué es importante la mejora continua? Porque una vez que yo optimicé mis planes cuantitativamente, cualquier modificación que no la haga con esas herramientas cuantitativas va a empeorar la situación, ya sea por decisiones propias o ya sea por cambios en el entorno, ¿verdad? Cualquier cosa que yo no actualice periódicamente si el entorno me cambia, o cualquier decisión que yo tome de modificar mi plan sin seguir reglas cuantitativas, me va a ir alejando en el desempeño del óptimo financiero y de riesgo a una situación de más riesgo y peor desempeño, ¿verdad? Entonces es importante tener esa gestión de estrategias de activos, porque las estrategias cambian con el tiempo y requieren mantenimiento. Y si yo no las actualizo, me voy a ir alejando de la zona óptima y entrando en una zona de riesgo desconocido, rendimiento deficiente y en general costos altos. Cuando nosotros optimizamos algo, logramos una frecuencia óptima, ¿verdad? Cuando después estandarizamos y armamos planes de mantenimiento y empaquetamos, a veces sacrificamos un poco ese óptimo para tener ciertos estándares y aprovechar las ventanas de tiempo de la producción. El problema es que cuando en la ejecución real las cosas se demoran porque no me disponibilizan el equipo, o peor aún, cuando llego tarde y el equipo falla, siempre estoy variando en la línea del riesgo. Y por eso hay que tener mucho cuidado con eso de que espera que no te doy el equipo. Si predictivo detecta una alerta, hay que inmediatamente planificar, programar y ejecutar esa tarea antes de que falle, porque jugar a la ruleta rusa puede ser muy peligroso. En estrategia tenemos decisiones a muchos niveles: portafolio, inversiones, gestión de flota, a nivel de la gestión de activos, y las tácticas, que es esto que hablamos de las estrategias de mantenimiento. Y las estrategias de mantenimiento, si hablábamos de ingeniería de confiabilidad, y eso es asegurar el funcionamiento, primero hay que distinguir si el equipo está en funcionamiento y en falla. Si está en funcionamiento, podremos hacer tareas por condición o por tiempo, y si está en falla, pues es correctivo, ¿verdad? Y acá vienen entonces las inspecciones, y recuerden que las inspecciones siempre tienen una acción secundaria de reparación que es programada. No la confundan con el correctivo programado, que es cuando ya falló pero no tengo urgencia, a diferencia del correctivo urgente, que ya falló pero es un equipo prioritario. Y el mantenimiento tradicional por tiempo, que era el tradicional preventivo. Y entonces esa inspección puede ser predictiva, más allá de las precisiones técnicas que Félix nos explicaba sobre monitoreo de condición, predictivo con inspectores que caminan o con sensores que nos muestran todo. Eso está cambiando, pero tenemos dos tipos de inspecciones: la predictiva, que es monitorear la condición, y la detectiva, que son los chequeos de funcionamiento, sobre todo dedicado a sistemas de protección. Ambas generan acciones secundarias que no son correctivas programadas, ¿verdad? Que son mantenimientos programados
pero basados en condición. ¿Ok? Y como ya hace un minuto, simplemente recordar la importancia que la confiabilidad tiene para sostener todos los aspectos clave de la competitividad, seguridad, medio ambiente, calidad, energía, sustentabilidad, y que esto es a lo largo de todo el ciclo de vida. Y solo de postre les dejo para reflexión estas las definiciones claras de confiabilidad, mantenibilidad, soportabilidad y las relaciones que hay entre ellos. Y como último postre solo les cuento esto. Hablábamos de la mano invisible del mantenimiento, ¿no? Y no sé si conocen la historia de las zanahorias, el huevo y el café. Cuando hervimos las tres cosas y las sometemos al estrés del agua caliente, la zanahoria que empieza dura se ablanda. El huevo que empieza frágil se endurece. Solo el café transforma al agua y lo convierte en ese aromático café que nos encanta. Los ingenieros de confiabilidad y nuestros primos hermanos, los ingenieros de mantenimiento, debemos ser como el grano de café. No endurecernos ni ablandarnos ante la presión y el estrés. Cambiar y hacer mejor el lugar en donde estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu excelente presentación y además con un excelente cierre, hablando de las bondades del café y de los beneficios que nos da. Me encantó la forma de abordar el tema de la confiabilidad y cómo lo importante de efectuar el trabajo correcto de manera eficiente en lugar de trabajar con forma equivocada y hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Santiago. Mucho que aprender y que aplicar especialmente de lo que tú nos compartiste. Saludos para todos en todas las Américas. Gracias, gracias.